glorioso a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Espero que estén bien, familia, amigos, hermanos de mi corazón. Esta segunda parte sobre el rapto secreto, que el miércoles pasado vimos la primera parte sobre Mateo 24, también Lucas 17, que vimos sobre el tomado y dejado, ¿no? Esos versículos que Jesús habla, ¿no? Esos versículos tergiversados para apoyar una doctrina antibíblica. Vimos de que este rapto secreto tiene un propósito para engañar al mundo cristiano, que las profecías apunten hacia otro lado, donde mientras vivimos en la tierra se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Apartar de lo que verdaderamente tenemos que mirar, ¿no? Que tiene que ver con Estados Unidos y con el sistema apostólico católico romano. En eso tenemos que mirar, en eso tenemos que poner nuestros ojos. Vimos que estas 70 semanas que estuvimos estudiando los miércoles ya se han cumplido. Y como se han cumplido, entonces lógicamente no tiene ninguna aplicación en el futuro, ¿no? Pero ¿se acuerdan que habían hecho los jesuitas? Pusieron la última semana de estas 70, la pusieron en el futuro, para aplicar a un supuesto anticristo que se va a levantar en Jerusalén, y antes de que venga el anticristo, la iglesia va a ir llevada al cielo de una forma misteriosa, va a ser raptada secretamente. Por eso va a haber destrucciones, van a haber autos, aviones volando sin gente, entonces claro, se van a empezar a chocar y va a ser un caos, porque la gente no va a estar, habrá sido raptada. Eso es lo que enseña esta doctrina. Pero vimos que las 70 semanas ya se han cumplido, así que no podemos poner una semana aparte para apoyar algo que no es bíblico, ¿no? Entonces el plan de los jesuitas con éxito, ¿no? ¿Se acuerdan que se levantaron en medio de la Reforma Protestante, en medio de la Santa Inquisición? E hicieron apartar la última semana para el futuro, ¿para qué? Para desviar a todo el mundo cristiano, el mundo protestante, de que no vea que el anticristo realmente es el papado, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso era la intención, ¿no? De que no miren las profecías, que no se prepare el pueblo de Dios para lo que va a acontecer, que tiene que ver con la gran tribulación, con la preparación del pueblo de Dios, que esté preparado para lo que va a tener que enfrentar por medio de la fe en el Hijo de Dios. La enseñanza del rapto secreto también vimos de que no había sido introducida hasta el año 1840. Interesante, ¿no? O sea, hasta el año 1840 nunca se habló de un rapto secreto. O sea, quiere decir que tiene menos de 200 años, muy nueva.
Imagínense, Jesús ni el apóstol Pablo, ninguno de los apóstoles enseñaron esta doctrina, ¿no? Ni tampoco los reformadores, por eso es nueva. Es un engaño para desviar lo que realmente dice la palabra de Dios. Entonces, esta enseñanza fue introducida luego de 1840 por John Darby, y esta enseñanza se iba extendiendo por todo el mundo protestante, ¿no? Los jesuitas trabajan en distintas iglesias y se van introduciendo con saco y corbata, hablando de Jesús, pero es una falsificación, no van a la luz de las Sagradas Escrituras. Y Scofield, bajo la influencia de Darby y los hermanos de Plymouth, empezaron a expander por todas las iglesias presbiterianas, por todas las iglesias de los reformadores que se levantaron en la época de la Inquisición, en la época de la Reforma, y empezaron a meter esta enseñanza y luego la gente lamentablemente empezó a creerla, lo empezó a tomar como si fuera verdad. Entonces, ¿la intención cuál era? ¿Cuál es la intención de todo esto, no? Que la mirada del mundo cristiano, es decir, el cristiano, el que cree en la palabra de Dios, el que va a la iglesia, no importa qué denominación, porque esto es algo que se fue metiendo en todas las iglesias, pentecostales, evangélicos, hasta algunos católicos, hay confusión. Y el propósito es que se observe a Medio Oriente y precisamente al Estado de Israel, donde habita el pueblo judío, ¿no? Israel quiere decir judaísmo, el Estado judío, sionismo. Sionismo tiene que ver con establecer el Estado de Israel. Y que el mundo cristiano siga creyendo que ellos son el pueblo escogido de Dios. Y de esta manera se crean dos grupos. ¿Cuáles son los dos grupos supuestamente con esta enseñanza? El pueblo escogido de Dios, Israel, y la iglesia cristiana. Y dicen la iglesia cristiana se va a ir antes de la tribulación, de forma secreta, y los que queden acá van a tener una segunda oportunidad y van a ser, los que se van a quedar acá van a ser los judíos y bueno, otro tercer grupo. Ahí no sé cómo lo arreglan porque también tiene una segunda oportunidad los que no son ni judíos ni los que se fueron al rapto. O sea, quiere decir que hay un tercer grupo que aparece que puede ser salvo. Así que la intención es esta, desviar la profecía de lo que bíblicamente nos dice, ¿no? Entonces se crean dos grupos. El pueblo escogido de Dios, que ya vimos desde que el año 34 ya Israel dejó de existir como nación, ahora solamente es individual la salvación, el que acepta a Cristo es salvo. Y ahora vemos que se crean dos grupos, ¿no? El Israel literal y la iglesia cristiana. Habíamos visto de que Jesús anuncia que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Dice, pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y no se los llevó a todos. Fíjense, ¿no? No se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Fíjense que en el mismo contexto Jesús está diciendo, pero como en los días de Noé, está diciendo los que no entendieron, se los llevó a todos, es decir, fueron tomados, fueron borrados. Y si está diciendo como en los días de Noé, tenemos que ir ¿a dónde? A donde habla de Noé en la Biblia. Y eso está en Génesis capítulo 7. Esto lo habíamos visto, quiero repasar un poco y empezar a meterme en el tema de hoy que tiene que ver la frase como ladrón en la noche, ¿no? Que Jesús dice muchas veces, vendré como ladrón en la noche. Eso es lo que quiero exponer hoy. Pero volviendo a Mateo 24, si Jesús está diciendo, pero como en los días de Noé, yo tengo que ir, hermano, al capítulo 7 de Génesis, donde nos habla de lo que pasó en el diluvio. ¿Quién fue tomado, quién fue dejado? Porque este es el problema. Ellos dicen, bueno, el que es tomado va a ser raptado secretamente y se lo va a llevar al cielo. Y el que es dejado se va a perder. Pero eso contradice lo que dice la palabra de Dios.
Jesús está diciendo como en los días de Noé. Génesis 7:23 dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron borrados de la tierra. Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces, si Jesús está diciendo, uno será tomado y otro dejado, como en los días de Noé, entonces tenemos que ver que en los días de Noé, los que fueron tomados fueron ¿quién? Los que fueron borrados, tomados para destrucción, llevados, dejaron de existir, fueron para destrucción, por eso fueron tomados. Dos grupos hay, ¿no? Fíjense, tomado y dejado. Los tomados son los que van a ser destruidos y los dejados van a ser los que se quedaron. Sencillo. Lo dice la misma palabra, lo dice lo mismo el contexto. Entonces, ¿quiénes fueron los que se quedaron? Los que se salvaron. Porque dice, solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces, para resumir el tema de Mateo 24, ¿no? Que quede claro. ¿Quiénes fueron entonces los que fueron tomados? Fueron los que se perdieron. Y los que fueron dejados van a ser los que van a estar vivos sobre la tierra y van a ser salvos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, esos dos grupos van a estar acá en la tierra y sin embargo, uno va a ser salvo y otro va a estar perdido. Ahora, hay muchos versículos que Jesús dice como ladrón en la noche. Ahora, ¿qué significa esto como ladrón en la noche? ¿Qué es lo que quiere decir Jesús cuando se aplica que va a venir como ladrón en la noche? Bueno, esta doctrina del rapto secreto enseña de que, bueno, ahí está, el ladrón cómo viene. ¿Cómo viene? Viene por la noche, ¿no? ¿Y qué viene a hacer? Viene a robar. Viene a sacar las pertenencias de algo que considera que le corresponde. Entonces dicen, bueno, ahí está. El ladrón es Jesús. Jesús va a venir en forma secreta por la noche y se va a llevar de forma misteriosa a los que pertenecen a él, a la iglesia. Fíjense, ¿no? Qué tremendo, qué concepto, ¿no? Que utilizan. Ahora vamos a ver los versículos donde dice Jesús, y el apóstol Pablo, también Pedro, cómo el Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Qué significa realmente esta aplicación de que el día del Señor vendrá como ladrón? En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10, podemos ver que el apóstol Pedro se refiere que dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y claro, el apóstol Pedro lo que está diciendo es que ese día del Señor va a venir, no porque sea un ladrón que va a entrar por la noche y que nadie se entere. Está queriendo decir el apóstol Pedro que va a venir y que no va a haber gente preparada, que no se le va a esperar a la venida del Señor. Va a estar sorprendida, porque no va a esperar que venga el Señor. Como están mirando para otro lado el pueblo de Dios, pero va a estar mirando para otro lado, entonces, bueno, claro, va a venir como ladrón en la noche si no estoy preparado, no estoy escudriñando las Escrituras, no estoy sabiendo cómo viene Jesús y lógicamente van a ser sorprendidos, ¿no? Va a ser como un ladrón. Ahora, no se aplica, hay dos aplicaciones. Se aplica el tiempo de gracia y se aplica la venida del Señor. Pero vamos a ver de qué es más profundo el tema de cómo va a venir el Señor. Si yo no estoy preparado, el Señor ya vino. Yo puedo morir hoy sin estar preparado. Y cuando abra los ojos, ya el Señor ya vino y ya estoy perdido. Ya no tengo posibilidad. Vamos a leer otro versículo del apóstol Pablo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, que dice, porque vosotros sabéis
Fíjense en ahora, ¿no? Dice el apóstol Pablo, ustedes saben ya. ¿Qué sabemos nosotros? El pueblo de Dios, ¿qué tiene que saber? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahí está diciendo, fíjense en que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche, como un ladrón entra por la noche. Dice, porque vosotros sabéis, el pueblo de Dios sabe cómo va a venir el Señor. ¿Por qué sabe el pueblo de Dios? Los que están escudriñando, los que están siguiendo al Señor, los que están buscando a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Está atento, velad y orad. Está atento a lo que está sucediendo. Está con los ojos despiertos. Está esperando la venida del Señor. Así que el pueblo de Dios no va a ser sorprendido como ladrón en la noche. Lo van a estar esperando. Fíjense Apocalipsis 16, versículo 15, que dice, yo vengo como ladrón. Y ahora clara, ¿no? Dice, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué está diciendo en este versículo? Yo vengo como ladrón, así que prepárate, velá, arrepentite, que no sea que andes desnudo y vean su vergüenza. Es decir, tiene que ver, hermanos, con un tiempo, y este tiempo se aplica al tiempo de la gracia. Se cierra la puerta de la gracia y cuando se cierra la puerta de la gracia, yo ya no puedo velar, yo ya no puedo guardar las vestiduras, ya no puedo vestirme, voy a quedar desnudo para toda la vida eternamente. ¿Por qué? Porque no me he preparado, no he velado. Y entonces, claro, cuando se termina el tiempo, ya no hay más salvación. Y lógicamente que el Señor va a venir como ladrón en la noche, porque a mí me sorprendió por no estar preparado. Podemos ver, hermanos, de que en el arca de Noé, entre el momento que se cerró la puerta y el momento que empezó a llover, hubo un lapso de tiempo de ¿cuántos días? 7 días. Fíjense qué interesante, es decir, los antediluvianos, los que se habían perdido, los que quedaron fuera del arca, ¿cómo quedaron? Quedaron perdidos y fueron borrados, dice la Biblia, ¿no? Para destrucción. Pero algo interesante, hermanos, quedaron perdidos, pero estando en vida, estando todavía en la tierra. Y eso mismo se vuelve a repetir. Va a haber un tiempo que se termina y que el mundo va a estar casándose, bebiendo, edificando, pero van a estar perdidos. ¿Por qué van a estar perdidos? Porque han rechazado la salvación, han rechazado el tiempo de gracia. Así que, desde que se cerró la puerta del arca, los antediluvianos quedaron perdidos y lógicamente quedaron sorprendidos como ladrón en la noche. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por eso dice Jesús, así será en la venida del Hijo del Hombre. También podemos ver en la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Que se repite este mismo mensaje, con que hay una puerta, que hay un tiempo de preparación. Cuando viene el esposo a la boda y se cierra la puerta, ¿no? Esa es la puerta de la gracia. No es que venía el esposo, sino que tenía que prepararse ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? El aceite extra. Las vírgenes sensatas, las vírgenes que se prepararon, tenían ese aceite extra para poder alumbrar la venida del esposo. Pero ¿qué pasó con las otras vírgenes? Se quedaron sin aceite, entonces en ese momento querían prepararse. Pero ¿qué pasó? Al regresar, las vírgenes se cerró la puerta. ¿Por qué se cerró la puerta? Porque perdieron el tiempo de gracia, el tiempo de salvación, que hoy lo tenemos vigente. Hoy está vigente el tiempo de gracia. Pero va a llegar un momento, hermanos, de que este tiempo, esta puerta del arca, simbólicamente, se va a cerrar. El tiempo de gracia se termina y el mundo va a seguir normalmente. Así que en este contexto tenemos que entender sobre cómo va a venir el Señor, como ladrón en la noche. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento,
hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Bien? Así que otro versículo también, Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Pero vosotros, dice, los cristianos, el apóstol Pablo está hablando al mundo cristiano, a los que están siguiendo las Escrituras, a los que están buscando a Jesús. Jesús dijo, en ellas hay vida eterna, escudriñad las Escrituras. Si yo acepto a Jesús, si yo quiero seguir a Jesús, buscar a Jesús, yo tengo que estar atento, tengo que saber lo que dice la Biblia. Entonces el apóstol Pablo dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, porque caminamos en la luz, caminamos con Cristo. Ustedes no están en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Los que siguen a Cristo, no de palabras solamente, sino de acción, no van a ser sorprendidos como ladrón. ¿Por qué? Porque no están en tinieblas, están en la luz, están en Cristo. No hay manera de que el que siga a Jesús se pueda sorprender que sea como un ladrón en la noche. Lucas 12 sigue diciendo, Lucas 12, otro versículo, pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de llegar, velaría ciertamente y no lo dejaría entrar en su casa. Clarito, ¿no? Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Hermanos, tenemos que prepararnos antes de que se termine ese tiempo de gracia. Porque cuando se termine ese tiempo, ya no hay más chance, no hay más posibilidad. Yo no puedo estar pensando en la venida de Jesús si yo no estoy preparado, si yo no estoy escudriñando las Escrituras. ¿Cómo me puedo preparar? A ellos les está hablando de que va a venir como ladrón. Por eso dice Jesús, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. La preparación, hermanos, que tiene que hacer el pueblo de Dios para que no sea sorprendido como ladrón en la noche. Eso es específicamente lo que está hablando cuando se refiere al ladrón en la noche. No que Jesús va a venir secretamente y de pronto uno va a ser raptado y el otro va a quedar acá. No, hermanos, nada que ver. Completamente diferente lo que dice la Biblia de lo que enseña esta doctrina satánica, falsa, que es solamente para desviar lo que realmente dice la palabra del Señor. Mateo 24. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que, ¿qué es lo más importante para entender esto, hermanos, sobre el ladrón en la noche? Que hay que prepararse, escudriñando las Escrituras. No está hablando de que va a venir Jesús secretamente invisible y de pronto se va a llevar a uno que está manejando un avión y uno está manejando un colectivo y de pronto van a desaparecer por arte de magia. No enseña eso la Biblia. Así que cuando dice a qué hora el ladrón habría de venir, significa velar y orar. Estemos preparados para que cuando venga el momento no seamos sorprendidos y quedemos afuera en la calle como quedaron las vírgenes insensatas, las vírgenes necias. Ahora, otro punto importante para ir terminando, ¿no? Sobre el tema de la gran tribulación. Habíamos visto de que la creencia del rapto secreto enseña que la iglesia no va a pasar tribulación, no va a pasar dificultad. Por eso el mundo cristiano no le da bolilla a Apocalipsis. No le importa estudiar. Se han quedado con esta enseñanza, entonces, bueno, no se preocupan por la tribulación porque dicen que, bueno, como la iglesia va a ser raptada, Jesús nos va a llevar, entonces, ¿para qué vamos a estudiar Apocalipsis? ¿Para qué vamos a estudiar los eventos finales si total nosotros vamos a ser raptados? Así que no hay interés. Entonces, la Biblia enseña todo lo contrario.
Despiértense, hermanos que me están escuchando. La Biblia enseña todo lo contrario. El pueblo de Dios va a pasar dificultades, persecución e inclusive la muerte. Y claro que es duro esto. Claro que es duro, hermano. Es duro ser desengañado, pero lo más lindo es ser humilde y aceptar que me han engañado. Porque lo que se viene para el pueblo de Dios no es nada lindo. Por eso hay que estar preparado, no teniendo miedo. Porque Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Amén, gloria al Señor. Así que no hay manera de tener miedo, pero lo que tenemos que hacer es velar y prepararnos, porque dice el Señor que no nos va a dar una tentación mayor a la que pueda atravesar. Así que tengo que empezar a construir mi fe, a construir mi relación con Jesús. La salvación se trata de una relación no con una iglesia, ni una denominación, ni con un pastor. La salvación se trata de una relación con Jesús. Y Él me va a decir para qué estoy preparado y cuál va a ser la voluntad de Él en mi vida. Yo no puedo decirle al Señor, no, yo esto no quiero. No, yo tengo que decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y lo que Él quiere hacer en mi vida va a ser lo mejor, porque Él me conoce desde antes que nací. Amén, gloria al Señor. Así que, ¿qué pasa con la gran tribulación? Jesús dice, Jesús mismo lo dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? Y vendrá el fin. Ahora la pregunta que hago, ¿cuándo viene la tribulación? ¿La tribulación viene después de la predicación o antes de la predicación? Tremenda pregunta, hermanos. ¿Para qué va a pasar el pueblo de Dios tribulación si ya se habrá ido? Y si todavía falta predicar el evangelio del reino en todo el mundo y vendrá el fin. Es una contradicción con el rapto secreto. La iglesia no va a ser raptada de ninguna manera. El pueblo de Dios se tiene que preparar para pasar la gran tribulación. Esa es la preparación que tiene que hacer. Y para predicar el evangelio, y luego vendrá el fin. Por eso Jesús dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque los que queden vivos y confíen en el Señor, ¿van a ser qué? Van a ser salvos, confiando en la misericordia del Señor. Así que, hermanos, para ir terminando este tema, quiero ir a un último punto que me parece interesante, sobre toda esta doctrina, cuál es el propósito, la intención, para terminar, ¿no? Para que quede claro, es que el propósito de esta enseñanza es precisamente, como había dicho, de que el mundo cristiano empieza a mirar a Israel y que se cree una distracción al mundo cristiano para que no sepa que cuando se venga la ley dominical, se empieza a juntar Estados Unidos con Roma, la iglesia con el Estado. Entonces, el mundo cristiano no va a entender qué significa eso. ¿Por qué no va a entender? Porque está mirando a Medio Oriente, está mirando en Jerusalén. Y escuchen bien, está mirando un tercer templo que se va a querer construir. Eso es lo que dice el rapto secreto. Fíjense, ¿no? Cómo Lucifer ha creado toda una falsa doctrina y que el mundo cristiano crea lo que está viendo. Y claro, vamos a empezar a escuchar más. Es más, acá de Argentina
tenemos un presidente que es judío. Y si ustedes se fijan, él habla del tercer templo. ¿Por qué el tercer templo? El tercer templo significa que en la doctrina del rapto secreto enseña que este tercer templo se va a levantar el anticristo. Se va a levantar ahí alguien malo y se va a sentar en el templo de Dios. Entonces dicen, bueno, ahí está. Ahí dice el apóstol Pablo que se va a sentar en el templo de Jerusalén, el tercer templo. Entonces, lo que están haciendo es que todo el mundo cristiano vea esa secuencia que se va a empezar a hablar porque se está hablando. Es más, hay organizaciones que están juntando fondos para reconstruir este tercer templo, para que todo el mundo cristiano vea esa falsa doctrina, para que sea una distracción. Y mientras tanto, están persiguiendo al pueblo de Dios por causa del sábado, que están defendiendo la palabra de Dios, porque están avisando de una ley dominical que va en contra de la ley de Dios, porque el sábado es el día del Señor. Entonces, claro, el mundo cristiano no va a entender lo que está pasando. Ahora, escuchen bien. Lo último. ¿Saben que en este tercer templo se va a levantar el anticristo? Pero hay algo interesante que pasa en esta doctrina que enseñan, que luego dicen que va a venir Cristo, el Mesías, porque recuerdan que ellos están esperando el Mesías, ¿no? Y precisamente el que se va a sentar luego del anticristo, el que se va a sentar luego va a ser Cristo. Ahora, lógicamente, ¿no? Va a ser un falso Cristo. Ustedes se pueden imaginar quién se va a sentar, quién va a descender en el monte de las olivas. Lucifer va a falsificar la venida de Cristo con millones de ángeles y se va a sentar en el templo de Jerusalén diciendo que Él es el Cristo. Él ha venido a venir a darnos paz. Y va a venir a decir que se ha cambiado el día sábado por el día domingo. Eso va a ser cuando venga el decreto de muerte. Yo sé que es algo muy fuerte lo que estoy diciendo, pero no se pierdan los próximos temas porque voy a empezar a hablar de la venida de Lucifer. Cómo Lucifer va a falsificar a Cristo y todo el mundo cristiano lo va a aceptar y va a creer que es Jesús. Es terrible. Va a ser un engaño irresistible si no hemos estado preparados, si no hemos recibido el sello de Dios. Hay un sello que tiene que recibir el pueblo de Dios. Y ese sello tiene que ver solamente los que se han preparado, los que están velando, los que están escudriñando. Va a haber dos sellos, ¿no? El sello de Dios y el sello de la bestia, la marca de la bestia. Vamos a empezar a hablar de todos esos temas. Pero hermanos, siempre le digo lo mismo, estos temas no son para dar miedo. Al contrario, son para que nos preparemos, para que agarremos la Biblia y leamos lo que dice la palabra del Señor con lo que dice una organización o lo que diga un pastor. No para que me hagan caso a mí, sino para que agarren la Biblia y que escudriñen, pídanle al Señor. Pídanle al Señor, Señor, esto es verdad, esto es mentira, ¿qué estoy creyendo? Y el Señor va a revelar en cada mente humana que quiera poder discernir el tiempo que estamos viviendo y ver en qué momento estamos de esta historia, de esta gran controversia entre el bien y el mal. Así que hermanos, que el Señor los bendiga y que este tema sea de bendición, que compartan este tema. Lo más importante es que lo compartan. Hay mucha gente sincera que no sabe y le tenemos que dar el mensaje. Porque hermanos, el que se entera de una verdad, el cristiano que se entera de una verdad, lo tiene que predicar, lo tiene que compartir. No podemos guardarnos nada. Al contrario, tenemos que compartir. ¿Por qué? Porque es de salvación, es de bendición. Tiene que ver con la palabra de Dios. Así que nuestro deber como cristianos tenemos que compartir el mensaje. Ustedes saben, hermanos, de que si nosotros no compartimos el Evangelio, el Señor nos va a pedir cuenta. Nos va a preguntar, ¿por qué no compartiste? ¿Y qué le vamos a responder?
nos vamos a quedar sin palabra, hermanos. Así que no desperdiciemos el tiempo que hoy tenemos, porque el tiempo está cerca. Así que, hermanos, que tengan buenas noches y bendiciones para cada uno. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruz él mi Salvador, su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó. Donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé.